Son los últimos dos temas que nos quedan antes de su examen y básicamente la última clase antes de su examen. Viernes estudiar. Directamente será el próximo martes para su examen. Bien. Filtrado glomerular, básicamente el primer paso para la formación de lo que viene a ser la orina. Como habíamos visto, a través del riñón fluyen más o menos un 22% de gas cardíaco, unos 1100 ml. A través del filtrado estamos hablando más o menos de unos 180 litros por día de que se va generando el filtrado glomerular. De esto, más o menos entre 1 a 1.4 litros diarios son los que van a eliminarse propiamente a través de lo que viene a ser la orina. Quiere decir que, si bien a nivel de los riñones, a nivel del filtrado, vamos a tener una gran cantidad de salida de líquido, pero casi todo esto, los 180 litros, van a ser completamente reabsorbidos durante el proceso de aclaramiento tubular. La composición del filtrado es casi idéntica a la de la sangre, con excepción de que en el filtrado glomerular no van a salir proteínas. Junto con las proteínas se quedan pequeñas cantidades de calcio y ácidos grasos en el torrente sanguíneo, y tampoco llegan a salir células. Dentro de lo que viene a ser el glomérulo, vamos a tener suficientes espacios para que salga el resto de los componentes de la sangre, principalmente lo que viene a ser agua, una gran cantidad de electrolitos, algunas vitaminas, minerales y algunas pequeñas moléculas. El filtrado glomerular representa más o menos el 20% del flujo plasmático renal. Estos son en total unos 125 ml que se va a generar por minuto. Durante este filtrado, como veríamos, van a salir una gran cantidad de sustancias, casi todo se va a reabsorber. Líquido principalmente es lo que se reabsorbe, quedando por excreción urinaria aproximadamente solo 1 ml por minuto. Es a nivel de la membrana capilar glomerular que se van a generar estos mecanismos de filtrado. Esta membrana está formada principalmente por tres capas que son, primero, el endotelio, básicamente el endotelio que tenemos dentro de lo que son los vasos sanguíneos, entre los cuales vamos a encontrar espacios intercelulares, pero mucho más importante, encontramos pequeños orificios a nivel de lo que viene a ser el endotelio, que va a permitir la salida de una gran cantidad de sustancias. Estos pequeños orificios, conocidos como fenestraciones, además van a tener en su interior cargas negativas, que también funcionan como un filtro para prevenir la salida de algunas moléculas. Muchas de las proteínas y aminoácidos del cuerpo tienen una carga negativa. Entonces, si bien hay proteínas que son extremadamente grandes, como la albúmina u otras, no van a poder salir por estos espacios, por las fenestraciones. Pero hay algunas proteínas y aminoácidos que sí son bastante pequeñas, pero que no llegan a salir debido a esa carga negativa, que las va a repeler, que va a evitar que logren salir. Luego de lo que viene a ser el endotelio, vamos a encontrar la membrana basal endotelial. Es una red principalmente formada por colágeno y proteoglucanos. De igual manera, también presentan una carga negativa, que previene también la salida de moléculas a través de lo que vienen a ser estos espacios. Y por último, tenemos el mismo epitelio de lo que viene a ser ya dentro de la cápsula de Bowman, formado principalmente por lo que vienen a ser los podocitos. O sea, son células que van a tener prolongaciones de la membrana celular a forma de pies, por eso se los conoce con el nombre de podocitos. Entre ellos, encontramos entonces que estas prolongaciones se van a tratar de entrecruzar, pero no llegan a cerrar por completo los espacios, presentando algunos poros de hendidura que van a permitir también el paso de muchas moléculas y de igual manera tienen cargas negativas. Es importante notar que las tres capas van a presentar esa carga negativa. En algunos momentos se podría generar una variación de esa carga negativa, lo que podría permitir la salida de algunas moléculas a través de lo que viene a ser el filtrado glomerular, que normalmente no deberían salir. Justo como les decía, algunos pequeños péptidos, aminoácidos y proteínas pequeñas que sí tienen suficiente tamaño para poder pasar por las fenestraciones, a través de la red de colágeno y proteoglucanos, así como también a través de los poros de hendidura. La capacidad de filtrado
Depende mucho del tamaño de las moléculas, ya que entre más pequeñas sean, más fácilmente van a poder salir a través de estas membranas hacia lo que viene a ser la cápsula de Bowman. Además, hay poco paso para las cargas negativas. Cuando se invierte esa polaridad, cuando se pierden esas cargas negativas, aparece lo que se conoce como la nefropatía de cambios mínimos. Normalmente, el riñón no debería permitir la salida de proteínas a través de la orina. Siempre que tenemos proteínas en la orina, nos está indicando, casi en el 99.9% de los casos, nos está indicando algún problema renal. Hay un 0.1% que esas proteínas pueden ser que estén saliendo a través, ya sea de las membranas de los túbulos, o directamente a nivel de lo que es el ureter, la vejiga, en infecciones urinarias. Por ejemplo, encontramos una cantidad aumentada de proteínas en la orina. Pero eso viene principalmente por las bacterias o diferentes células que podrían liberarse, por ejemplo, a nivel del uréter, las mismas células epiteliales podrían romperse y liberar algunas de sus proteínas. Pero proteínas plasmáticas no deberían estar en la orina. En el momento en que vemos proteínas plasmáticas en la orina, nos está indicando algún tipo de falla renal. Y uno de los problemas que podemos encontrar es justamente la nefropatía de cambios mínimos, donde vamos a encontrar una alteración en el riñón que no está dañando propiamente los tejidos o las células, pero sí provoca esa pérdida de la carga negativa, permitiendo entonces la pérdida de proteínas. Fuera del tamaño de las moléculas, hay diferentes mecanismos que van a determinar el filtrado glomerular. Recordar algunos de estos, porque son básicamente, en esencia, los mismos que generan lo que viene a ser el paso del líquido o la filtración a través de los capilares por las fuerzas de Starling. Tenemos la presión hidrostática glomerular, una fuerza de salida, la presión coloidosmótica glomerular, una fuerza de entrada, y solo en la cápsula de Bowman vamos a encontrar una presión hidrostática dentro de la cápsula de Bowman. Como no salen proteínas, aquí no vamos a tener una presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman. Entonces, solo vamos a tener estas tres determinantes. Cuando se genera, por ejemplo, un aumento de la presión arterial, va a aumentar la presión hidrostática glomerular, incrementando el filtrado. Va a salir una mayor cantidad de líquido. Junto con esto van a salir una mayor cantidad de solutos, principalmente sodio, potasio, etc. A medida que va saliendo la filtración, va aumentando, por ejemplo, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Como va saliendo el líquido, se va concentrando la sangre, aumentando su presión coloidosmótica. Eso va a determinar que el filtrado vaya siendo cada vez menor y empieza más bien a generarse una fuerza que evita el filtrado. Eso para mantener un equilibrio a nivel de la cápsula de Bowman y que no reciba cantidades excedentes de agua. El aumento del coeficiente de filtración va a aumentar propiamente el filtrado glomerular. Ya sabemos, una gran capacidad que van a tener muchas moléculas para liberarse es propiamente por su tamaño. Entre más pequeñas sean, más fácilmente van a poder filtrar a través del glomérulo renal. Esto depende además del flujo sanguíneo renal. No solo, en primer lugar, que el riñón recibe un 22% del gasto cardíaco, los 1100 ml, esto es mucho más de lo que recibe el cerebro. El cerebro recibe 7 veces menos la cantidad de sangre de lo que recibe el riñón. Pero no solo por el filtrado, sino que muchos de los mecanismos que vamos a ver en el siguiente tema, que son parte de lo que es el aclaramiento tubular, dependen propiamente de mecanismos de transporte activo. El filtrado, como acabamos de ver, es propiamente por fuerzas cinéticas. Entre más pequeña sea la molécula, mucho más fácil va a poder salir. Dependerá también de la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, así como también de lo que viene a ser propiamente la presión coloidosmótica. Pero, para lo que viene a ser propiamente los túbulos renales, la absorción y secreción, todo esto depende, en la mayoría de los casos, de mecanismos de transporte activo.
De tal manera que el riñón tiene que generar tanto ATP que consume el doble de energía de lo que consumiría el cerebro. Por eso necesita un incremento de lo que viene a ser propiamente el gasto cardíaco. Además, está relacionado principalmente ese consumo de oxígeno con el transporte activo de sodio. La reabsorción de sodio es uno de los principales mecanismos que se genera dentro del riñón a nivel de los túbulos renales para poder absorber una gran cantidad de agua, así como también de sustancias dentro de lo que vienen a ser estos túbulos. Es por eso que ese transporte activo de sodio es el que consume una gran cantidad de energía y oxígeno que necesita el riñón. Esto se determina gracias a los gradientes de presión y la resistencia vascular. A medida que haya diferencia de presión en el torrente sanguíneo, los vasos sanguíneos estén contraídos o relajados, esto va a permitir que aumente en gran medida el flujo sanguíneo a nivel del riñón. Llegando a que, como vemos, a medida que va aumentando la reabsorción de sodio, va aumentando el consumo de oxígeno. Obviamente porque se necesitan gran cantidades de ATP. Claro, va a haber una diferencia entre el flujo sanguíneo cortical y el flujo sanguíneo medular. No se olviden, esto ya lo habíamos visto en la anterior clase, todos los glomérulos renales se encuentran a nivel de lo que viene a ser la corteza renal. En la médula renal vamos a encontrar propiamente las pirámides renales, donde vamos a tener una gran cantidad de túbulos, principalmente las asas de Ende, que son las que van a permitir una gran cantidad de reabsorción. Pero a este nivel principalmente se va a reabsorber agua, pequeñas cantidades de electrolitos. Es por eso que dentro de lo que viene a ser el flujo sanguíneo renal, la mayor parte de sangre siempre se encuentra a nivel de la corteza renal, propiamente fluyendo en los glomérulos, así como también alrededor de los túbulos contorneados para facilitar grandes mecanismos de absorción y secreción. En cambio, dentro de las pirámides renales disminuye un poco o significativamente incluso el flujo sanguíneo, ya que a este nivel principalmente solo encontramos las asas de Ende. Es por eso que va a modificarse ese flujo sanguíneo y tenemos esa diferencia de coloración incluso bastante evidente en el riñón. La corteza renal, ustedes recordarán cuando veían en anatomía, es extremadamente roja, bastante intenso su color. En cambio, a nivel de la médula renal, principalmente en las pirámides renales, vamos a encontrar una reducción de esa coloración, ya que así como tenemos capilares, vamos a tener una gran cantidad también de lo que vienen a ser los túbulos renales. El control del filtrado glomerular se va a generar principalmente por un control autónomo. El sistema nervioso simpático puede reducir el filtrado glomerular, ya que va a generar una redistribución de sangre, disminuyendo el flujo sanguíneo esplácnico, propiamente disminuye el flujo sanguíneo a los órganos internos, principalmente al sistema renal y sistema digestivo, y más bien permite un mayor flujo de sangre hacia los músculos. Como disminuye el flujo sanguíneo renal, va a disminuir tanto el filtrado como el proceso de aclaramiento. Otros mecanismos de control, por ejemplo, a nivel hormonal, tenemos autacoides, vasoconstrictores como la noradrenalina, adrenalina, endotelina, angiotensina 2, que van a reducir también el flujo sanguíneo renal, efectivamente reduciendo también el filtrado y la formación de orina. Por otro lado, más bien los vasodilatadores van a permitir mayor flujo sanguíneo a nivel de los riñones, lo que va a permitir mayor filtrado y mayor eliminación de productos. Aquí tenemos el óxido nítrico, que vienen a ser las prostaglandinas e incluso la bradicinina. Y el riñón se autorregula también. Esto es en primer lugar para evitar cambios extremos de presión que se puedan generar tanto a nivel del glomérulo como a nivel de la cápsula y de los túbulos renales. Se genera entonces un equilibrio glomérulo-tubular. Aquí en primer lugar podemos ver lo que viene a ser. Si se genera un gran incremento de la presión a nivel del torrente sanguíneo, esto puede provocar una dilatación de lo que es propiamente el glomérulo, generando entonces que estos espacios aumenten un poco su tamaño, generando mayor liberación de líquido, aumente el filtrado. Esto va a generar que no solo incremente una mayor salida por aumento de la presión hidrostática, sino que al mismo tiempo se va a generar
una natriuresis y una diuresis que se generan por presión. O sea, básicamente estaríamos viendo un mecanismo muy parecido a una presa en el agua. Si nosotros colocamos una presa, el agua va a empezar a detenerse. ¿Y cuándo va a empezar a salir el agua? Cuando el agua supere el nivel de la presa. Eso es lo que va a pasar también aquí. Normalmente el glomérulo permite una salida casi constante de sodio y agua, pero no va a aumentar esa salida, a menos que aumente la presión arterial. Si va aumentando la presión arterial, esas fuerzas van a generar un incremento directo en el filtrado. No solo va a empezar a liberarse mayor cantidad de sodio por el mismo efecto de la presión arterial. No se olviden que el sodio es osmótico. Donde se mueve, va a arrastrar consigo agua. Así que cuando tenemos un aumento de presión arterial, o en hipertensión o en otros mecanismos, y esto se ve principalmente en lo que viene a ser la liberación exagerada de aldosterona, que provoca la retención de sodio por parte del riñón. Pero esa secreción de aldosterona no puede ser indefinida. No puede generar una retención de sodio hasta que los niveles de presión puedan romper los vasos sanguíneos. Va a llegar a un punto en que la presión arterial por completo va a superar incluso el estímulo de la aldosterona, permitiendo la salida de sodio junto con agua, una natriuresis y una diuresis por presión. Por otro lado, se genera una retroalimentación túbulo-glomerular. Recordarán, cuando estaban estudiando la nefrona, parte de lo que viene a ser el túbulo contorneado distal pasa exactamente entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Es en este punto donde se va a generar esa retroalimentación túbulo-glomerular, generando lo que viene a ser el complejo yuxtaglomerular. Las células del túbulo contorneado distal que entran en contacto con los vasos sanguíneos, con la arteriola aferente y la arteriola eferente, ese grupo de células se las conoce como mácula densa, o también conocidas como las células yuxtaglomerulares. Estas células tienen la capacidad de regular el flujo sanguíneo. Si se genera, por ejemplo, una disminución de la presión dentro del túbulo contorneado distal, más bien está aumentando la presión de lo que viene a ser propiamente la arteriola aferente. Esa diferencia de presión va a provocar que las células de la mácula densa provoquen la liberación de vasodilatadores, aumentando el flujo sanguíneo dentro del glomérulo y generando mayor filtrado. A medida que va fluyendo el filtrado por los túbulos renales, van a llegar a nivel del túbulo contorneado distal, generando entonces ya también una presión interna, una presión que va a afectar a las células de la mácula densa y van a empezar a liberar ya también un vasoconstrictor. El vasoconstrictor va a generar una contracción de la arteriola aferente, disminuyendo el flujo sanguíneo en el glomérulo, y esto disminuye el filtrado glomerular, para permitir que ese líquido pueda pasar por los túbulos y pueda disminuir la presión de la mácula densa. Nuevamente, a medida que ha ido fluyendo el líquido y ha habido menor filtrado, va a disminuir la presión interna del túbulo contorneado distal y empieza a aumentar la presión de la arteriola aferente, provocando nuevamente que las células de la mácula densa empiecen a liberar un vasodilatador, permitiendo mayor flujo sanguíneo hacia el glomérulo, aumentando entonces el filtrado. Y esta retroalimentación es constante. Es una retroalimentación negativa que va controlando de manera precisa la cantidad de sangre y filtrado que se va generando constantemente en cada nefrona. Básicamente este mecanismo de la mácula densa, del complejo yuxtaglomerular, el que va a controlar con mayor medida de precisión el filtrado y el flujo de líquido a través de los túbulos renales. La reducción de lo que viene a ser la sal, el cloruro de sodio, va a generar una vasodilatación, lo que va a disminuir la oxigenación de los tejidos. No se olviden, sin sodio va cayendo la presión arterial. Como va disminuyendo el flujo de oxígeno, porque disminuye el flujo sanguíneo por esa pérdida de sodio, va a empezar a generarse entonces que las células renales empiezan a liberar renina.
No se olviden, todo riñón que tiene una disminución de flujo sanguíneo, sus células entran en hipoxia y eso provoca la liberación de renina. Y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina va a provocar la transformación del angiotensinógeno en angiotensina 1, que luego, ya sabemos, a nivel de los pulmones se va a transformar por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, la cual va a llegar al riñón y va a generar, en primer lugar, una vasoconstricción, aumentando la presión y moviendo mayor cantidad de sangre dentro del riñón. Al mismo tiempo, genera una estimulación para la absorción de sodio y agua, aumentando también la presión, y también estimula a la corteza de la glándula suprarrenal para la liberación de aldosterona, que también va a facilitar la absorción y retención de sodio y agua por parte del riñón, subiendo aún más la presión y regulando propiamente el flujo sanguíneo renal. Cuando ya las células renales van a tener una buena cantidad de flujo sanguíneo y oxígeno, van a dejar de liberar renina. Como ya dejan de liberar renina, se detiene la elevación de la presión y la retención de sodio. Se está autorregulando. No va a subir tampoco la presión de forma indefinida. Mismo mecanismo que habíamos visto con lo que era la natriuresis y diuresis por presión de la aldosterona. Nuevamente, subió la presión, desapareció la renina. Si la presión es demasiado elevada, se va a generar una natriuresis y diuresis por presión. El riñón va a empezar a eliminar gran cantidad de sodio, gran cantidad de agua, esto para regular la presión arterial. Y claro, si cae demasiado la presión, vuelve a liberarse renina, vuelve a generar angiotensina y liberación de aldosterona. Como ven, otro mecanismo de retroalimentación negativa que se encarga de regular el flujo sanguíneo renal junto con la presión arterial, la liberación de sodio y agua. También vamos a encontrar una autorregulación miógena, lo que habíamos visto anteriormente con la vasoconstricción y vasodilatación. Si disminuye el flujo sanguíneo, no se olviden que eso va a generar una disminución de la oxigenación. Entonces, como hay menor cantidad de oxígeno disponible alrededor de las arteriolas, disminuye el ATP, lo que provoca una vasodilatación, la teoría de falta de oxígeno. Se genera una vasodilatación de la arteriola aferente, permitiendo mayor flujo sanguíneo y aumentando la oxigenación de estas células, las cuales van a empezar luego a generar nuevamente ATP y a generar una vasoconstricción. Empieza a autorregular también el mismo flujo sanguíneo por parte del efecto miógeno. Básicamente, la presencia o ausencia de oxígeno y dióxido de carbono son los que también van a regular el flujo sanguíneo a través del glomérulo. Las proteínas y la glucosa, además, también van a elevar el filtrado glomerular, principalmente lo que viene a ser la glucosa. La glucosa es una molécula que es lo suficientemente pequeña para pasar por lo que vienen a ser las fenestraciones, la red de colágeno y proteoglucanos, así como también los poros de hendidura. Así que puede salir en gran cantidad a través del filtrado glomerular. Y no se olviden que después del sodio es la glucosa lo que presenta también una alta presión osmótica. Donde se mueve la glucosa también se va a mover el agua. Así que cuando va saliendo glucosa, va saliendo también junto con la glucosa gran cantidad de agua, incrementando propiamente entonces lo que viene a ser el filtrado glomerular. Porque a medida que va saliendo agua, va arrastrando consigo sustancias más pequeñas. Va arrastrando consigo, por ejemplo, cloro, sodio, potasio. Puede arrastrar consigo pequeñas cantidades de algunos otros elementos, como algunos aminoácidos. Entre estos, algunas proteínas pequeñas de aminoácidos que son de carga positiva y que van a también acumularse en la cápsula de Bowman, arrastrando consigo también algunas cantidades de agua, lo que va a incrementar también el filtrado glomerular, modificando entonces la cantidad de líquido que va a pasar por los túbulos renales para formar lo que viene a ser el aclaramiento. ¿Alguna duda que tengan de este tema? No son muy largos. ¿Una duda?